todos nuevamente. Bienvenidos al curso de primeros auxilios RCP IDEA en COVID. Es para mí un gusto estar con ustedes. Agradecer nuevamente a Medicina Perú por permitirme estar una vez más. Mi nombre es Jaime Vélez y les voy a presentar el tema. Lo que vamos a ver el día de hoy es primeros auxilios. Vamos a hablar aquí también un poco acerca de lo que son las emergencias, de forma breve, pero bastante didáctica. Vamos a hablar un poco acerca de soporte vital. No vamos a especificar soporte vital básico, porque vamos a dar algunos conceptos que son propios del soporte vital avanzado. Dentro de lo que es soporte vital, vamos a hablar de lo que es cadena de supervivencia, vamos a hablar de compresiones y ventilaciones, ¿no? Todo esto dentro de lo que se conoce como RCP de alta calidad. Vamos a hablar de las características necesarias para que sea considerado un RCP de alta calidad. Vamos a hablar también sobre el desfibrilador externo automático y vamos en cada uno de los tópicos de soporte vital vamos a ver algunos videos para complementar y darle practicidad a lo que estamos viendo, ¿no? Que la conferencia sea online no significa que no vaya a ser didáctica, ¿no? Entonces, para que los conceptos sean mejor entendidos, un video explicativo, demostrativo, corto, vamos a utilizar en cada uno de estos tópicos. Y vamos a hablar de COVID-19 también, y enfocando la COVID-19 en lo que son los algoritmos de soporte vital, ¿no? Si bien es cierto, durante cada uno de los puntos que he mencionado antes, vamos a hablar y vamos a hacer algunas aclaraciones respecto de lo que ahora dicen las guías en este contexto pandémico. Al final ya vamos a ver los algoritmos exactos, ¿no? Vamos a ver el algoritmo en adultos, vamos a ver el algoritmo pediátrico con un reanimador, con 2 reanimadores, y también vamos a ver el algoritmo de soporte vital avanzado. Bien, de forma introductoria, como les mencioné, vamos a hablar acerca de qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son todas las medidas y cuidados que se ponen en práctica en forma inmediata, provisional y adecuada en una persona que en este caso podría ser una víctima, tan pronto como se conoce una situación de emergencia, ¿no? Un accidente o una enfermedad de aparición súbita, y antes de su atención en el centro asistencial, ¿no? Entonces, aquí vamos a resaltar algunos conceptos, como es que precisamente son las medidas que se toman en forma inmediata. Recordemos que la persona que ha sufrido el accidente, que está ante una enfermedad de aparición súbita, va a tener en riesgo su vida, ¿no? Si no es socorrida de forma inmediata, su vida está en peligro. Por ello, la acción, los primeros auxilios, dentro del concepto, incluyen la palabra inmediata, provisional y adecuada. Si bien es cierto, es inmediata y va a ser fundamental para el futuro de la persona accidentada, no es suficiente, ¿no? Son precisamente, como su mismo nombre lo indica, primeros auxilios, y van a requerir posterior soporte avanzado, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entender un poquito más cuando hablemos del soporte vital avanzado en COVID-19, ya al final de esta exposición. El concepto anterior, el que les leí, es de una guía que salió publicada en el MINSA en el 2018, que se titulaba Primeros auxilios en el nivel comunitario. Y dentro de toda esta guía, esta frase me pareció bastante interesante como para poner a modo de introducción, ¿no? Cuando estamos hablando de primeros auxilios. La frase indica esto: quien decide aplicar los primeros auxilios en una persona que se encuentra en situación de peligro está contribuyendo a que la persona conserve su vida, evite complicaciones físicas y psicológicas, alivie su dolor físico y moral, está ayudando a la recuperación de la víctima y asegurar el correcto traslado de los lesionados
o enfermo a un centro asistencial, ¿no? Entonces, entendamos qué importantes son los primeros auxilios, ¿no? Dentro de todo lo que siempre se menciona está que se está contribuyendo a que la persona conserve su vida, ¿no? Entonces, veamos aquí la importancia de este tema. Y no solamente la conservación de la vida, porque como nosotros sabemos, en algunos casos la conservación de la vida podría implicar complicaciones físicas graves, limitaciones, complicaciones severas, ¿no? En este caso, la aplicación correcta de los primeros auxilios también evita este tipo de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos nosotros frente a una persona que le acaba de dar un infarto, nosotros detectamos que sus funciones vitales están en peligro, que no se le detecta pulso, que su frecuencia respiratoria ha cesado, que no tiene una respiración normal, y nosotros comenzamos una reanimación cardiopulmonar de forma inmediata, vamos a ayudar a que esa persona tenga mayores posibilidades de sobrevivir. Pero más allá de sobrevivir, de que no tenga complicaciones graves, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando el corazón deja de bombear la sangre, deja de transportarse el oxígeno a diversos tejidos de nuestro organismo. Por ejemplo, el tejido cerebral. El tejido cerebral es un tejido bastante noble que suele verse afectado cuando hay estas deficiencias en los bombeos. Y si no le llega oxígeno al cerebro, podría, por un largo tiempo, puede haber un daño severo y complicaciones severas, secuelas severas. Si nosotros comenzamos la reanimación, ese paciente tiene mayores posibilidades de no solo salir con vida, sino también de evitar esas complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de forma general ante una emergencia? Más adelante vamos a ver cómo se define una emergencia, ¿no? Pero aquí vamos a ver cómo actuar ante una emergencia. De forma didáctica se resume estas tres acciones en PAS, ¿no? Y es PAS por la P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Proteger al accidentado en primer lugar, pero no solamente al accidentado, sino también a uno mismo y a las personas que puedan estar alrededor, ¿no? en el entorno. Eso es muy importante si nosotros queremos destacar el papel de la pandemia en algunas modificaciones que se puedan presentar en la aplicación de estos primeros auxilios. Nosotros tenemos que protegernos, tenemos que ver la seguridad antes de ayudar a una persona, porque si a nosotros nos pasa algo, no vamos a poder ayudar a más personas, ¿no? De repente podemos ayudar a la persona que está ahí, pero después nos vemos nosotros perjudicados y ya no vamos a poder continuar con la labor que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar, tanto para la persona que está accidentada, que acaba de tener una enfermedad súbita, como para nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros aquí tenemos una arma muy importante que es el equipo de protección personal, que todas las guías, tanto la americana, la europea, como otras guías, la ponderan, no solamente el uso de los equipos de protección personal, sino también el correcto manejo. ¿A qué me refiero exactamente? A la correcta colocación y al correcto retiro del equipo de protección personal, ¿no? Si nosotros no tenemos estas destrezas en la colocación y en el retiro de los equipos de protección personal, suele haber contaminación a pesar del uso de estos equipos. Bien, eso es lo que concierne a la letra P, que es proteger, ¿no? Proteger, como les menciono, a la persona accidentada, a uno mismo y al entorno. A de avisar, ¿no? Ahí encaja lo que se conoce como la activación de los servicios de emergencia. Sea en un ambiente extrahospitalario, quizás con mayor razón, y en un ambiente intrahospitalario con sistemas de alarma, se puede comunicar al personal que está más capacitado para enfrentar un accidente o la aparición de una enfermedad súbita,
Y bueno, ellos con este aviso van a poder acudir al lugar de la emergencia y van a poder, con todos los conocimientos que tienen, brindar el soporte adecuado, ¿no? Entonces, la activación del sistema de emergencia es muy importante también y forma parte de esta actuación, ¿no? De estos pasos iniciales. Y la S ya es socorrer, ¿no? Socorrer manteniendo la calma, se destaca aquí. Aquí podríamos ver, por ejemplo, en lo que es el soporte vital, en lo que es ya las compresiones, las ventilaciones de rescate, en el caso de que el paciente lo necesite después de haber evaluado, ¿no? Bien, y también en esta guía de forma muy didáctica se explica la evaluación de los signos vitales, ¿no? Evaluar el pulso, la respiración y el estado de conciencia de forma básica. Lo primero que podemos hacer es ver qué le pasó, si el paciente está oyendo y si se encuentra bien. ¿Cómo? Vamos a ver un video en lo que es RCP en COVID, donde vamos a poder ver exactamente cómo se realizan esta evaluación. Más básicamente, con voz fuerte, firme, acercarse al accidentado a una distancia prudencial. Recordemos que el distanciamiento es importante para evitar la proliferación de infecciones, especialmente en este entorno pandémico, pero con voz firme y pudiendo sujetar los hombros de la persona de forma firme, sin este mayor movimiento lateral, con un movimiento firme preguntar, ¿qué le pasa? ¿Me oye? ¿Se encuentra bien? Si la víctima contesta, el paciente, podemos deducir que el paciente mantiene los signos vitales, ¿no? Y en ese momento podemos avisar a los servicios de emergencia. Si la persona no contesta, ahí se evalúan los signos vitales, ¿no? En este caso, el pulso y la respiración de forma simultánea para evitar perder el tiempo, para disminuir el tiempo entre el inicio de unas probables compresiones en el caso de que no haya pulso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer de forma bastante didáctica. Ahora ya yendo un poquito más a lo que son las emergencias, ustedes saben que existe una norma técnica de los servicios de emergencia de hospitales del sector salud. Aquí hay una clasificación dentro de esta norma técnica de lo que son las prioridades. En los servicios de emergencia, cuando una persona entra, se le clasifica de acuerdo a la afección, al accidente que haya presentado en esas prioridades, ¿no? Hay 4 clasificaciones. La primera es la prioridad 1, que es lo que se conoce como una emergencia o gravedad súbita extrema. La prioridad 1 son pacientes con alteraciones súbitas y críticas del estado de salud. Y estas alteraciones van a poner en riesgo inminente de muerte y van a requerir atención inmediata en la sala de reanimación trauma shock, ¿no? Es las personas que tienen la mayor gravedad, que son las personas que si no se les atiende en ese momento, su vida corre peligro, ¿no? Por eso van a requerir una atención inmediata. Diferente a lo que sucede con la prioridad 4, por ejemplo. La prioridad 4 son pacientes sin compromiso de funciones vitales ni en riesgo de complicación inmediata, que pueden ser atendidos incluso en consulta externa o consultorios descentralizados, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera de igual o mayor a 1 hora, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar estos dos extremos, ¿no? Aquella persona que realmente requiere ir a un servicio de emergencia o aquella persona que en realidad debió ir a consulta externa, ¿no? Y que a pesar de poder presentar molestias, su vida no pone, su afección, la molestia que tiene, no está poniendo en peligro su vida y por tanto
tiene que su atención postergarse, porque si se atendiera de forma inmediata a esta persona, podría dejar de atenderse a las personas que realmente requieran de forma inmediata la atención. Lo cual no significa que estas personas no sean atendidas, de hecho, suelen ser atendidas, ¿no? Pero la prioridad 4 sí debería de ser referido a una consulta externa o a consultorios descentralizados, ¿no? La prioridad 2 es la segunda prioridad respecto a gravedad, ¿no? En la escala de gravedad. Son pacientes portadores de cuadros súbitos también, agudo con riesgo de muerte o complicaciones serias, al igual que la prioridad 1, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual de 10 minutos desde su ingreso. Serán atendidos en consultorios de emergencia. Si hay una afección súbita, aguda, con riesgo de muerte, pero en riesgo de muerte, a diferencia de la prioridad 1, no es inmediato, ¿no? Si es atendido un plazo no mayor a 10 minutos o igual a 10 minutos, es lo ideal, ¿no? Porque el hecho de que en ese momento no haya riesgo inminente de muerte ni de complicaciones serias, esto sí podría presentarse en los próximos minutos. Respecto a lo que es la prioridad 3, son pacientes que no presentan riesgo de muerte ni secuelas invalidantes. Amerita atención en el tópico de emergencia 3, teniendo prioridad la atención de los casos 1 y 2, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera de igual o mayor a 20 minutos. ¿No? Entonces ahí tenemos la diferencia de las prioridades y en realidad las personas van a llegar a los servicios de emergencia o los servicios de emergencia van a llegar después de que haya pasado un tiempo respecto al accidente, ¿no? Es ahí donde las personas que quizás no tengan especializaciones médicas, que no hayan desarrollado una profesión en salud, pueden realizar lo que se conoce como primeros auxilios, ¿no? Y ayudar a mejorar la expectativa de vida de las personas. Si nosotros estamos hablando de primeros auxilios, de emergencia mayor, de esta prioridad 1, vale la pena aclarar cuáles son los casos que pertenecen a la prioridad 1. Como ya les indiqué, son pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud en riesgo inminente de muerte y que van a requerir atención inmediata, ¿no? Incluso se detalla que es en la sala de reanimación trauma shock. ¿Y quiénes son las personas que van a que encajan dentro de esta definición de lo que es prioridad 1? Tenemos a las personas que han presentado un paro cardiorrespiratorio, a las personas que tienen dolor torácico precordial de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión, a las personas con dificultad respiratoria evidenciada por polipnia, taquipnia, tirajes, sibilantes, estridor y cianosis, a las personas que presentan shock, sea hemorrágico, sea cardiogénico, sea distributivo o sea obstructivo, a las personas que presentan arritmia con compromiso hemodinámico de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión, a las personas con hemorragia profusa, en relación también a lo que son los shocks que ya habíamos mencionado, a las personas con obstrucción de la vía respiratoria alta. Aquí podríamos encontrar quizás muchos pacientes pediátricos, también a las personas con inestabilidad hemodinámica, sea por hipotensión, shock o crisis hipertensiva, a los pacientes inconscientes que no responden estímulos, aquí hay un compromiso del sensorio, a los pacientes con trauma severo, ¿no? Por diferentes causas, como ustedes pueden ver ahí. También a las personas que se encuentran en estatus convulsivo, también a las personas que encajen dentro de lo que es una sobredosis de droga o alcohol más depresión respiratoria. La depresión respiratoria es lo que hace que encaje en esta prioridad. La ingesta de órganos fosfarados, ácidos, álcalis y otras intoxicaciones o envenenamientos. Signos y síntomas de abdomen agudo con descompensación hemodinámica. La descompensación hemodinámica es lo que hace que encaje en esta prioridad.
Y signos y síntomas de embarazo ectópico roto, ¿no? Aquí son algunas de las patologías que encajan dentro de lo que es la prioridad 1. Pero también las personas de forma general, quizás todas las que hemos mencionado no son identificables por las personas que lo vayan a socorrer en un primer momento, ¿no? Pero sí hay algo que todos podrían detectar, identificar, ¿no? Que es la alteración de las funciones vitales. Y dentro de esto también se menciona en esta norma técnica de los servicios de emergencia cuáles son estas alteraciones que van a, en qué rangos van a verse afectados, ¿no? Aquí y va a haber una diferencia entre adulto, paciente pediátrico lactante y paciente pediátrico pero escolar. El adulto, ahí encontramos su frecuencia cardíaca cuando es menor de 50, su frecuencia cardíaca cuando es más de 150. Nosotros sabemos que el rango de normalidad en realidad no es ese, ¿verdad? De 50 a 150 no es el rango de normalidad, pero digamos que estos son los extremos para ya considerar una prioridad 1. Cuando la presión sistólica es menor de 90, cuando la presión arterial sistólica es mayor de 220 milímetros de mercurio, cuando la presión diastólica es mayor de 110 o 30 milímetros de mercurio por encima de su basal. Aquí es muy importante también conocer el basal de las personas, ¿no? Porque podría ser que una persona, dos personas al mismo tiempo presenten esta presión arterial diastólica de 110, por ejemplo, pero las personas van a presentar basales distintos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también se podría clasificar la prioridad. Cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 35, que es bastante donde esa frecuencia respiratoria nos está reflejando que hay una alteración tan grande que hay riesgo inminente de muerte. Y una frecuencia respiratoria menor de 10 también. En el paciente pediátrico también ustedes pueden ahí observar los rangos, también en el paciente preescolar, ¿no? Y no solamente eso, sino también su saturación, la saturación de oxígeno, ¿no? En algunas circunstancias puede ser complicado medir la frecuencia respiratoria, importante, pero podría ser complicado, entonces ahí también se ofrece otra alternativa. Nosotros sabemos que en esta coyuntura la saturación de oxígeno ha cobrado importancia, pero dentro de lo que es la norma técnica publicada en el 2006 a la que estoy haciendo referencia, no se especifica los rangos de saturación de oxígeno en adultos. Y aquí encuentran otras condiciones que encajan dentro de lo que es una prioridad 1, ¿no? Incluso, por ejemplo, acá pueden ver un intento suicida, que si bien es cierto, podría no haber mayores complicaciones médicas, sí implica que el paciente tiene riesgo de muerte, ¿no? Y tiene que ser, una vez estabilizado, transferido a los servicios que puedan manejar para prevenir un segundo intento y la muerte de este individuo. Ahora sí, hablemos de lo que es soporte vital. Dentro de las prioridades que hemos mencionado, una de estas ha sido paro cardiorrespiratorio, ¿no? Esto nosotros sabemos que no es un diagnóstico, pero sí es una condición, ¿no? Entonces, dentro de esta condición existe lo que se conoce como soporte vital, que es ante la ausencia de funciones vitales como el pulso y la respiración normal, se aplica este soporte vital, dado que las dos son funciones vitales, no exactamente lo que su nombre refleja. Aquí nosotros vamos a identificar dos partes, el soporte vital básico y el soporte vital avanzado, ¿no? Esas son las siglas con las que usualmente se les reconoce a estos tipos de soporte. El soporte vital básico es el que generalmente se aplica en el momento del accidente que ha ocasionado el paro cardiorrespiratorio en un entorno extrahospitalario y, bueno, donde no va a haber la utilización de medicamentos porque no van a estar disponibles de forma inmediata, pero que sí son medidas
efectivas inmediatas, ¿no? Que podrían ser aplicadas por cualquier persona. Mientras que el soporte vital avanzado ya implica un grado de entrenamiento en salud y va a ser aplicado ya por personal capacitado, ¿no? Y bueno, en el caso de ser un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, por ejemplo, la aplicación de este soporte vital avanzado va a ser en menor tiempo, ¿no? Que lo que podría ocurrir en un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Aunque esto va a ser muy variable en realidad, ¿no? Las circunstancias son distintas y eso es algo que caracteriza a este tipo de accidentes. Dentro de todas las guías, una de las más importantes es las guías de la AHA. AHA por American Heart Association, que es la Sociedad Americana del Corazón. Esta asociación, va a dar normativas, algoritmos, puntos claves respecto de lo que son los primeros auxilios y la atención cardiovascular de emergencia, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, ¿no? Cada cierto tiempo se publican guías para reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia, científicas que conforman la base de los protocolos que salvan vidas, usado por profesionales de la salud, empresas y hospitales, ¿no? Y bueno, como les menciono, aquí hay lo que se conoce como soporte vital básico y soporte vital avanzado. Dentro de las guías de la AHA, en una de sus primeras páginas suelen poner, es lo que ustedes están viendo en sus pantallas, ¿no? Los conceptos que adquieras pueden contribuir a mejorar las posibilidades de supervivencia de las víctimas. Y esto dentro de lo que es la definición de RCP de alta calidad, ¿no? Como les mencioné, vamos a hablar de lo que son compresiones, de lo que son ventilaciones de rescate, y dentro de eso vamos a especificar cuáles son las características que le dan esta categoría de alta calidad, ¿no? Que es precisamente el RCP que va a ayudar a mejorar las posibilidades de supervivencia de una persona y evitar complicaciones, ¿no? Es cuando la aplicación del RCP tiene todas las características que vamos a mencionar, es cuando se puede tener mayores probabilidades de supervivencia. Dentro de estas guías también, a diferencia de lo que en algunas otras patologías o en algunas otras clasificaciones se puede ver, ellos van a clasificar a las personas en 3 grupos. En adultos, a partir de la pubertad en adelante, a niños de 1 año hasta la pubertad y en lactantes menores de 1 año, ¿no? Como se indica aquí, excepto los recién nacidos que se encuentren en sala de parto. Y hago estas definiciones, estas aclaraciones, porque cuando nosotros veamos los algoritmos, por ejemplo, vamos a ver algoritmo para adultos, ¿no? Entonces, de repente, ustedes están frente a un menor de 14 años que en realidad todavía es atendido en pediatría, pero o un menor de 13 años quizás para evitar ir en contra de algunas definiciones, y esa persona para las guías de la AHA se va a considerar un adulto, ¿no? Entonces el soporte vital que va a recibir van a ser según los esquemas para el adulto. Entonces por eso les hago esta diferencia. Dentro de todos los conceptos que vamos a ver, uno de los más importantes es el tiempo. El tiempo entre el accidente y el inicio de la reanimación cardiopulmonar va a ser muy importante. Y no solamente desde el accidente hasta el inicio de la reanimación cardiopulmonar, sino también desde el inicio hasta la aplicación de lo que se conoce como desfibrilador externo automático, ¿no? Entonces, vamos a ver también en qué consiste este desfibrilador, en qué caso se aplica y cuál es su papel dentro de todo el algoritmo, ¿no?, de manejo.
Pero lo importante aquí, el objetivo de esta diapositiva es que se entienda la importancia del tiempo, ¿no? Entre menor tiempo haya entre el inicio de las compresiones, entre la aplicación del DEA, de la descarga que podría dar el DEA en el caso de que sea un ritmo desfibrilante, mayores posibilidades de supervivencia para ese individuo. Cada situación va a ser distinta, ¿verdad? El material disponible va a ser distinto. Por ejemplo, si ocurre en un entorno extrahospitalario, podría ser al costado de un hospital, donde va a ser fácil el transporte y el tiempo va a ser menor, o podría ser, por ejemplo, en el campo, ¿no? Donde quizás no haya centros de salud en varios kilómetros y donde no haya material disponible tampoco. La presencia de otras personas también va a ser distinta en cada situación. Podrías encontrarte solo con la víctima o podría haber más de una persona, ¿no? En el caso de que sea más de una persona, va a haber más facilidad, por ejemplo, para que podamos comunicarnos para que podamos activar el sistema de emergencias. El nivel de entrenamiento de las personas que se encuentren dentro de la escena va a ser distinto. Podríamos estar en un ambiente intrahospitalario donde todos tengan capacitación, soporte vital, o podríamos estar en un entorno extrahospitalario donde quizás solo una o dos personas tengan el entrenamiento, ¿no? El nivel de experiencia va a ser distinto en todos los casos y los protocolos también van a ser distintos dependiendo de cada localidad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que estar en constante búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros evaluamos el protocolo que existía hace 2 años, es distinto al actual, ¿no? De hecho, por eso es que se presentan nuevos algoritmos, porque como el contexto ha cambiado, se tienen que tomar distintas medidas para poder llegar al objetivo, ¿no? Que es mantener a salvo y darle posibilidades a la persona accidentada y darnos seguridad a las personas que vayamos a socorrer. El equipo de protección personal forma parte de lo que son los protocolos, ¿no? Según la localidad. Pero hay generalidades que deben cumplirse, ¿no? Por ejemplo, que en este contexto la persona que vaya a socorrer tenga protegida la vía aérea mediante un respirador. Nosotros sabemos que la ejecución de la reanimación cardiopulmonar va a ser un procedimiento que va a implicar la producción de alta cantidad de aerosoles. Si nosotros no usamos el equipo de protección personal adecuado, corremos alto riesgo de infectarnos. Como les menciono, de forma básica se tiene que proteger la vía aérea, ¿no? Entonces, es válido utilizar un respirador N95 o un equivalente en filtración. También se debe proteger las mucosas oculares, ¿no? Puede ser mediante gafas, quizás mediante caretas, si es que no dificulta la ejecución de la reanimación, pero idealmente gafas, ¿no? Es una gran alternativa. Y bueno, en la medida de lo posible también un mandilón, un mandil o quizás algún otro uniforme que nos permita proteger también las superficies, ¿no? que podrían estar en contacto, ¿no? Para evitar contaminación, nuestra contaminación, ¿no? Especialmente si nosotros no tenemos las posibilidades de realizarnos una desinfección posterior a la ejecución de estos procedimientos. Básicamente, proteger la vía aérea, proteger la mucosa ocular y utilizar un mandil o un mandilón. Pero como les menciono, los protocolos van a ser distintos dependiendo de cada localidad y en qué tiempo se esté ejecutando la acción. Les mencioné que dentro de lo que es soporte vital, nosotros vamos a ver lo que son las cadenas de supervivencia. La cadena de supervivencia es un conjunto de acciones dirigidas a salvar la vida de las personas que se encuentran en parada cardiorrespiratoria.
Estas acciones van a ser representadas por un eslabón. La cadena va a tener 5 eslabones y estos eslabones van a diferenciarse entre lo que son una cadena intrahospitalaria y extrahospitalaria, ¿no? Por la diferencia entre la disponibilidad, el personal que esté alrededor, el nivel de entrenamiento de las personas que puedan estar socorriendo va a ser diferente. Y también de las circunstancias, ¿no? Porque si nosotros estamos a nivel intrahospitalario, probablemente estemos hablando de pacientes hospitalizados, a los cuales, por ejemplo, se les puede hacer un monitoreo previo y se pueda conocer factores de riesgo que nos permitan hacer una clasificación, por ejemplo, ¿no? Como les menciono, las cadenas se van a dividir en cadenas intrahospitalarias y extrahospitalarias. Como les mencioné, bueno, hace un rato les dije 5, no, son 6 eslabones en cada una. En lo que es la intrahospitalaria, es esta de aquí, voy a utilizar el puntero, un momento por favor. Lo primero que tenemos es el reconocimiento y prevención temprana, ¿no? Como les menciono, a nivel intrahospitalario nosotros podemos detectar factores de riesgo en las personas hospitalizadas, por ejemplo, ¿no? Y acomodar a las personas, distribuir a las camas, por ejemplo, de acuerdo a los factores de riesgo presentes en cada uno, ¿no? Por ejemplo, enfermería es muy hábil para esto, el personal de enfermería en general suele hacer clasificaciones y suele colocar a los pacientes de mayor riesgo en las camas que están más cerca de los centros de monitoreo, ¿no? Precisamente no es de forma aleatoria, no se puede pensar que es de forma aleatoria la distribución en una sala de hospitalización, pero no es así. Suele darse de acuerdo a los factores de riesgo que presenten, ¿no? Entonces, mediante acciones simples como colocar a un paciente más cerca a las salas de monitoreo o a donde suele estar el personal, a la estancia de enfermería, por ejemplo, mayores probabilidades hay de que se detecte a tiempo, se detecte más rápido y el personal pueda ir a socorrer de forma en menor tiempo, ¿no? Entonces, este eslabón es muy importante. Y dentro de lo que es este eslabón también está el reconocimiento, por ejemplo, de la pérdida de las funciones vitales, ¿no? Fácilmente se puede identificar si estas personas tienen o no todavía las pulsaciones o la frecuencia respiratoria o la respiración normal, ¿no? Esto es parte de lo que es el reconocimiento y la prevención temprana. Una vez que hemos detectado que una persona no está inconsciente, no tiene pulso y no tiene respiración, se activa el sistema de respuesta a emergencias. Se llama al personal más capacitado, en algunos hospitales es activar una alarma para que acuda el personal con mayor capacitación a socorrer y a dar el soporte avanzado. Iniciar después de haber activado el sistema, no después de que lleguen ellos, sino después de haber activado esta alarma, se comienza con el RCP de alta calidad, ¿no? Como les menciono, vamos a ver cuáles son las características de alta calidad. Como cuarto eslabón está la desfibrilación. Aquí vamos a hablar ampliamente de esto. Después, como quinto eslabón, se encuentran los cuidados postparo cardíaco y posterior la recuperación del paciente, ¿no? En lo que es un entorno extrahospitalario, primero se da la activación de respuesta a emergencia, en un segundo lugar se da el RCP de alta calidad, en un tercer lugar se da la desfibrilación, cuando llega la ambulancia o el sistema de emergencia, se comienza el soporte vital avanzado, posterior se da los cuidados postparo, al igual que la cadena anterior, y la recuperación. La diferencia aquí básicamente está en que a nivel extrahospitalario no se va a poder hacer un reconocimiento y prevención temprana, ¿verdad? Porque nosotros no vamos por la calle evaluando quién tiene mayor factor de riesgo y no podemos hacer nada al respecto tampoco.
Y bueno, básicamente esta es la diferencia, ¿no? Que encontramos entre las cadenas. Pero a nivel pediátrico también van a haber cadenas similares que van a estar ad hoc para los niños, ¿no? Aquí también tenemos, como ustedes pueden observar, eslabones similares, ¿no? Esos son los eslabones intrahospitalarios. También contamos con 6 eslabones: el reconocimiento, la activación del sistema de respuesta a emergencia, el RCP de alta calidad, la reanimación avanzada, los cuidados postparto y la recuperación. Exactamente igual como el de adultos, ¿no? Y acá en lo que es el extrahospitalario sí hay una diferencia. Recordemos que en el anterior se comenzaba con la activación de respuesta a emergencias, ¿no? Aquí se comienza con la prevención, ¿no? Porque sí es posible establecer por los padres qué niños podrían o no tener mayores factores de riesgo. Después ya se da la activación del sistema de respuesta a emergencias, el RCP de alta calidad, la reanimación avanzada cuando lleguen los servicios de emergencia, las ambulancias, los cuidados postparto y la recuperación. Como ustedes deben de haber visto, quizás en los centros donde laboran, estas cadenas son de vital importancia. Tanto es así que suelen estar pegadas en las paredes, suelen recordarnos constantemente cuáles son los componentes de esta cadena, precisamente porque la ejecución de cada una de estas acciones va a ayudarnos a realizar el soporte vital de la mejor manera, ¿no? Los eslabones dentro de estas cadenas suelen ir cambiando conforme se van actualizando las guías. Ya dentro de lo que es la actuación frente a una emergencia, lo primero que teníamos que hacer, habíamos dicho, es verificar la seguridad de la escena, ¿no? Por ejemplo, si vemos a una persona que está tendida sobre la pista, por ejemplo, primero tenemos que verificar la seguridad de la escena. ¿Qué implica? Primero implica que no hay un peligro para mí, y segundo, que no hay un peligro para la víctima. Evitando complicaciones, podríamos tratar de movilizar a la víctima, por ejemplo, a un lugar donde no haya peligro. Si se encuentra en la pista, podría venir un bus, un auto y arrollarlo. Para evitar esto, se podría trasladar a la víctima con los cuidados necesarios, ¿no? Entonces, hay diferentes acciones que van a formar parte de la verificación de la seguridad de la escena. Pero aquí, importante recordar que la seguridad de la escena tiene que estar para nosotros, para la persona que está inconsciente o para la persona accidentada y para el entorno, ¿no? Para todos los demás. Después de ello habíamos dicho que otro paso importante era la comprobación de respuesta. ¿Cómo se podía comprobar la respuesta? Cogiendo los hombros y con voz fuerte, firme, preguntar: señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿le ha pasado algo? Llamar su atención, ¿no? Para esperar una respuesta y evaluar el estado de conciencia de la persona de forma rápida, ¿no? Si no encontramos respuesta, deducimos que es una persona que se encuentra inconsciente, tiene alguna alteración en el sensorio, y si responde, podemos deducir que es una persona que está consciente, que probablemente sí requiere una atención pronta, pero ya no necesitaríamos, por ejemplo, hacer un soporte vital como son las compresiones y las ventilaciones, ¿no? Porque si está consciente es porque tiene funciones vitales, como habíamos visto en las imágenes anteriores. La activación de sistema de respuesta a emergencia se da inmediatamente después de haber comprobado esto, ¿no? Si el paciente está consciente, uno llama a la ambulancia y se queda al costado de la persona para evitar mayores complicaciones. Si la persona está inconsciente, se le pide a la persona próxima que llame a emergencia y se comienza con la evaluación de lo que es el pulso y la ventilación y la respiración, ¿no? Ya hemos comprobado que el paciente está inconsciente, entonces procedemos a evaluar el pulso y las respiraciones. Para evaluar el pulso y las respiraciones hay ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la respiración puede alterarse de dos formas. Uno es que no la detectemos, ¿no? Entonces ahí vamos a decir que no hay respiración, o podemos ver que la respiración es anormal.
Es lo que se conoce como una respiración ineficaz. Coloquialmente se le conoce como jadeo o boqueo, ¿no? O como una mala respiración. Esas condiciones se les conocen como respiraciones anormales y se tiene que considerar de forma práctica que el paciente no está respirando y sí va a requerir una ventilación de rescate, ¿no? Porque tanto el jadeo como el boqueo son respiraciones anormales que no van a permitir la correcta ventilación del paciente, ¿no? Entonces, por lo tanto, igual va a haber una hipoxia de los tejidos y una grave complicación si es que no la atendemos a tiempo. ¿Cuánto tiempo se tiene que dar esa evaluación de las respiraciones, ¿no? Entre 5 y 10 segundos. ¿Y cómo podemos hacer en este contexto pandémico? ¿Cómo podemos evaluar la respiración? Antiguamente se mencionaba que podía ser acercarse al paciente y ver, por ejemplo, sentir su respiración. O podía ser otras maniobras que implicaban acercarse al paciente, ¿no? Ahora se prefiere examinar la expansión del tórax. Yo puedo prestar atención por 10 segundos en el tórax y ver si se expande o no se expande. Si es que el tórax se expande, considerar que, y es una expansión normal, a una frecuencia normal, yo puedo considerar que sí tiene la respiración normal, ¿no? Pero si la expansión es anormal, estamos viendo que quizás es muy lenta, es anormal, ahí decimos que la respiración es anormal, ¿no? Y lo que se conoce como jadeo y boqueo, sabemos que son fácilmente identificables, ¿no? Una vez que las veamos, ya las conocemos. Bien, eso es en lo que respecta a la comprobación de las respiraciones. En lo que respecta a la comprobación del pulso, de forma preferencial se tiene que hacer al mismo tiempo, para evitar demoras, ¿no? Habíamos dicho que el tiempo es muy importante. Entonces, para evitar demoras lo vamos a hacer al mismo tiempo. Más allá de hacerlo al mismo tiempo, vamos a utilizar las zonas más donde fácilmente se puede detectar, ¿no? En el caso de adultos, el pulso carotidio, ¿no? Entonces, también el tiempo ideal es de 10 segundos para realizar esta comprobación del pulso. Y como les indiqué, de preferencia, es más, se tiene que hacer al mismo tiempo que las respiraciones para evitar demoras. Si nosotros lo hacemos en forma simultánea, la comprobación de las respiraciones y el pulso, aproximadamente nos demoraremos 10 segundos en saber si la persona tiene pulso y si respira bien o no respira bien. Si la persona no hay pulso, en los 10 segundos se tienen que iniciar las compresiones, ¿no? Con las características que vamos a mencionar más adelante. Y si no hay respiraciones, pero sí hay pulso, se tiene que comenzar con lo que se conoce como la ventilación de rescate. Es decir, una ventilación cada 5 a 6 segundos. En este contexto, la forma ideal para realizar las ventilaciones de rescate es mediante lo que se conoce como una bolsa mascarilla, ¿no? O también coloquialmente como ambú. Y bueno, en el caso de que, como les digo, eso es en el caso en que no presente respiraciones, pero sí pulso. Pero aparte de comenzar con esa ventilación de rescate y de hacer las ventilaciones cada 6 segundos, también se tiene que constantemente estar evaluando el pulso. Constantemente me refiero cada 2 minutos, porque el hecho de que en este momento haya pulso no significa que el pulso no se vaya a ver afectado en los próximos minutos, ¿no? Y si no hay ni respiración ni pulso, en ese momento se comienzan compresiones y ventilación en un ciclo de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Esto para adultos. Aquí pueden observar cómo es que se hace la comprobación de la respiración y el pulso. Aquí este individuo está observando el tórax del paciente para ver si hay expansión o no, y está colocando sus dedos en la zona donde se detecta el pulso carotidio para evaluar o no, si hay o no pulso, ¿no? Entonces, de esa manera, en 10 segundos, nosotros podemos comprobar
las funciones vitales, tanto de respiración como de pulso. Y bueno, hay una pregunta que siempre suele surgir, que es, ¿qué hacer si no estoy seguro si hay pulso o no, ¿no? De repente 10 segundos es muy poco, nosotros queremos tomarnos un poco más de tiempo, pero quizás nos tomamos 5 segundos más y tampoco identificamos si hay pulso o no porque estamos muy nerviosos, o de repente no confiamos en lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo que nos dice la guía de la AJA es que si no está seguro de la presencia de pulso, inicie los ciclos de compresión-ventilación. Las compresiones innecesarias son menos perjudiciales que no proporcionar compresiones cuando sea necesario. Retrasar el inicio de la RCP o no iniciarla en un paciente sin pulso reduce las probabilidades de supervivencia. No, entonces eso es algo que es un concepto fundamental que está en estas guías del AJA. Importante considerar si es que no estamos seguros de si hemos o no detectado pulso. Ahora veamos lo que son compresiones y ventilaciones de alta calidad. No, respecto a las compresiones de alta calidad, como hemos dicho, una de las características es compensar las compresiones después de 10 segundos de haber identificado el paro cardíaco, ¿no? O sea, en el menor tiempo posible. La identificación también del paro cardíaco tiene que darse en el menor tiempo posible. Se tiene que comprimir rápido y fuerte. ¿Qué implica que sea rápido? Que sea una frecuencia de entre 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Qué implica que sea fuerte? Que tiene que darse en una profundidad de al menos 5 centímetros para adultos. En niños, 1/3 de la profundidad del tórax. Y en lactantes, igualmente, 1/3 de la profundidad del tórax, ¿no? Entonces, eso implica que las compresiones tienen que ser fuertes y rápidas. Otra característica es que la expansión torácica debe ser completa después de cada compresión. No basta con comprimir el tórax se va a comprimir en el tercio inferior del esternón, aproximadamente en la mitad del tórax. Pero no basta con que estas compresiones sean fuertes y rápidas. También tiene que darse una expansión completa después de haber llegado a 5 centímetros de profundidad, ¿no? Entonces, tengo que liberar y permitir que el tórax vuelva a su forma normal, ¿no? Que se expanda por completo. Minimizar las interrupciones es parte de lo que es una RCP de alta calidad. Realizar ventilaciones eficaces para hacer que el tórax se eleve también es parte de lo que es un RCP de alta calidad. Y evitar la ventilación excesiva también, ¿no? Por eso es que se realicen ciclos de 32. Y ahora, para que nosotros podamos entender un poco mejor, aquí vamos a ver una imagen que nos va a ayudar a entender. Primero, los brazos tienen que estar rectos. ¿Para qué tienen que ser rectos? Para que las compresiones sean fuertes y rápidas, ¿no? Si nosotros doblamos los codos, por ejemplo, la fuerza se va a distribuir a lo largo de todo nuestro brazo y no se va a poder aplicar de forma homogénea. Un momento, por favor, un segundo. Ya, gracias. Como les digo, los brazos tienen que estar rectos, tienen que colocarse talón sobre el esternón, el tercio inferior, como les menciono, los brazos rectos para aplicar la profundidad adecuada, para utilizar la fuerza adecuada, para seguir con la frecuencia adecuada, utilizar el peso del cuerpo para poder lograr la profundidad deseada, mantener recta la espalda, recordemos que van a ser ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿no? Entonces se va a requerir un gran esfuerzo físico para realizar esta maniobra, se tiene que mantener la espalda recta para poder dar continuidad, ¿no? Y para poder dar más fuerza. Y bueno, la persona tiene que arrodillarse al lado de la víctima, ¿no? Y como les menciono, aquí se puede observar bien esa característica que les he dicho. Se tiene que dar una compresión y se tiene que permitir luego de cada compresión, miren acá aproximadamente hay 5 centímetros, es lo ideal, y posterior a esta compresión profunda, tiene que permitirse que el tórax se expanda nuevamente por completo. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver un video de lo que son las compresiones, ¿no? Y las simulaciones. A ver, permítanme un momento, por favor, voy a compartir la pantalla respecto a eso.
Es un video bastante corto, de aproximadamente 2 minutos, así que no va a haber mayor contratiempo respecto al tiempo que estemos. Y es nuestra colaboradora habitual, la doctora Rebeca Cuenca, que nos va a explicar cómo dar compresiones canal de YouTube, así que ustedes van a poder repetirlo si desean. Les voy a dejar el link en las diapositivas. Ahora sí les dejo con el video. Lo que tenemos que hacernos es colocarnos en una posición adecuada, muy próxima al tórax del paciente, no situarnos lejos, ¿vale? Siguiente, importante, colocación de las manos. Las compresiones son más efectivas en el tercio inferior del esternón. Esto como lo hacemos a la hora de la verdad, en la práctica diaria. Colocamos el talón de una mano en la mitad del tórax, la otra mano se coloca encima y se entrelazan los dedos. La posición es importante, es muy importante que los hombros estén más o menos encima de las manos, y lo más importante porque aquí cometemos fallos, errores. No hay que flexionar los codos a la hora de dar el masaje porque si no la compresión no es efectiva. La profundidad se dice que unos 5 centímetros, no más de 6 centímetros. Y otra cosa importante es minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas a la hora de ventilar o de desfibrilar. Se recomienda que dejéis, cuando por ejemplo el compañero está ventilando, mantener las manos en el tórax, no retirarlas para descansar, que sabemos que es cansado, pero no retirarlas, mantenerlas ahí, ¿vale? Otra cosa importante es permitir, a la hora de comprimir el tórax, permitir la reexpansión total del tórax, muy importante y falla habitual, no se respande totalmente del tórax. Y luego la frecuencia que debemos dar sería entre 100 y 120 latidos por minuto. Habitualmente solemos ir más rápido, os animo a que lo comprobéis, con un metrónomo o que podemos utilizar para seguir el ritmo. Podemos utilizar el Staying Alive de los Bee Gees, que es muy famoso, podemos utilizar la Macarena. A Tony le gustaría que utilizáramos una de Metallica. Bien of the Line, por ejemplo. Sí, y también me gustaría, Rebeca, que nos relevarais cada 2 minutos. Sí. Hay que relevar en el masaje, muy importante, porque cansa mucho. Yo, por ejemplo, uso otro truco que es en los domicilios normalmente, o me pongo una almohada debajo de la rodilla, o incluso usar rodilleras que van geniales. Y para que veáis un poquito la dinámica, pues vamos a utilizar otra canción que nos gustaría, son novelas que le gustaría a Tony, pero para que os hagáis una idea de cómo es la frecuencia, ¿vale? Pues nos vemos pronto, ¿no? En otro vídeo. Sí, espero que os haya gustado. Nos vemos otro día. Adiós. De esa manera es como se suelen dar las compresiones, ¿no? Ahí hemos visto características de las compresiones. Bien, regresemos a las diapositivas. Un momento, por favor, voy a dejar de compartir para volver a compartir las diapositivas. Bien, ahora veamos cómo son las ventilaciones, ¿no? Y cuál es la posición que se tiene que hacer que adopte el paciente para que las ventilaciones sean más adecuadas. Las indicaciones generales es que la posición tiene que ser la que figura aquí, la que se grafica acá, ¿no? La lengua y la epiglotis suelen causar obstrucción, no suelen descender y causar obstrucción de las vías respiratorias superiores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para evitar esto? Vamos a inclinar la cabeza y vamos a elevar la mandíbula, ¿no? Entonces, el cuello se va a extender y la mandíbula se va a levantar. De esta forma nosotros vamos a evitar que la lengua y la epiglotis causen la obstrucción, ¿no? Es por eso que se adopta esa posición. Ahora, las ventilaciones van a tener distintas características. Se indica en las guías de la COVID que lo ideal es que se realice con estos equipos, ¿no? Que son estas bolsas de resucitación o lo que se conoce como bolsa mascarilla o coloquialmente como ambú, ¿no? Se puede utilizar distintas técnicas. Vamos a mencionar ahora 2 técnicas para realizar estas ventilaciones. Vamos a mencionar lo que es la técnica CE y lo que es la doble C. De hecho, vamos a ver que la guía de la AJA
una parte de todo lo que menciona, recomienda que se utilice la técnica de la doble C para evitar que haya escape de aerosoles, ¿no? Porque la doble C va a permitir que haya mayor sujeción. Incluso va a indicar que quien haga, ejerza presión para que se dé la ventilación, no sea la persona encargada de la sujeción de la ventilación, sino el compresor. No, eso lo vamos a entender cuando veamos cada una de las técnicas. Primero veamos la técnica CE. La técnica CE es la que pueden ver aquí en la imagen. Consiste en hacer que la mascarilla que observan aquí esté bien sujeta a la cara del paciente, que no haya escape de aire, ¿no? Y para eso, con su primer dedo, el dedo pulgar, va a hacer presión en lo que es la parte superior de la mascarilla, y con su segundo dedo en la parte inferior de la mascarilla, a la altura de la mandíbula. Va a presionar fuerte sin permitir que la mandíbula descienda. Para no permitir que la mandíbula descienda, va a utilizar el tercer, cuarto y quinto dedo, ¿no? Para ayudarse a que no descienda. Pero sí va a haber presión en esta, con el primer y el segundo dedo, para no dejar que el aire escape. La persona se va a situar junto a la cama del paciente, en la parte superior, y bueno, va a utilizar esta técnica, y aquí, en esta técnica, la persona puede estar sujetando, ¿no? Haciendo las ventilaciones cada 6 segundos, en el caso de que solamente se haya visto alterada la respiración, ¿no? Pero en el caso de que sea la respiración y el pulso, sabemos que los ciclos se tienen que dar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Esta es la técnica de la doble C, ¿no? Vamos a ver aquí que afortunadamente hay más personas que puedan colaborarnos, entonces una sola persona puede utilizar su primer dedo y su segundo dedo haciendo una C, al igual que la anterior, con su mano primero derecha y también con su mano izquierda, ¿no? Entonces esto se puede dar de esta manera. Aquí vemos la doble CE, ¿no? Porque acá vemos la C, al igual que en la figura anterior, y los tercer, cuarto y quinto dedo en forma de E a la altura de la mandíbula para elevarla, ¿no? Pero aquí, evidentemente, como se cuentan con 2 manos y como se cuenta con la sujeción CE por la derecha y por la izquierda, va a haber menor escape de aire, ¿no? Acá incluso se ve la presión que se le está ejerciendo a la persona. Y es importante que no haya escape de aire para que la ventilación se dé de forma adecuada. Como les menciono, la frecuencia a la cual se tienen que dar las ventilaciones es, si solamente falta la respiración y si hay pulso, se tiene que dar una ventilación cada 5 a 6 segundos. Pero si no hay respiración y no hay compresión y se trata de un adulto, lo ideal es hacer ciclos 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Vamos a ver también la simulación de lo que son las ventilaciones, teniendo en cuenta algunos cambios que podrían presentarse por la coyuntura actual, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver ese video y después, ya cuando lleguemos a la parte de COVID, vamos a ver qué podríamos cambiar. Pero es un video bastante explicativo, por eso Utilizan pacientes con paro ventilatorio, el cual consta de dar ventilaciones a presión positiva a través de un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, como lo veremos en la descripción del video. Para llevar a cabo la ventilación de rescate, primero hay que abrir la vía aérea, realizando la inclinación de la frente y levantamiento del mentón de esta forma, o con la tracción mandibular en caso de que sospeche trauma, sin movilizar el cuello. Una vez que tiene abierta la vía aérea, coloque la mascarilla con el vértice en el puente de la nariz y la base en el mentón. Realice la técnica de C y E, ubicando la C con estos dedos y la E de esta forma. Sujete firmemente la mandíbula hacia la mascarilla y la mascarilla sellando con la letra C. Haga ventilaciones de 1 segundo, contando cada 5 o 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4,
5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Continúe dando una ventilación cada 5 segundos hasta que cumpla 24, aproximadamente al cabo de 2 minutos. O si está ventilando una vez cada 6 segundos, serán 20 en 2 minutos. Reevalúe si tiene pulso y si está ventilando. Si el paciente no tiene pulso y no ventila, continúe con RCP. Si el paciente tiene pulso, pero continúa sin ventilar, continúe con esta ventilación de rescate durante 2 minutos más y reevalúe. En caso de haber 2 reanimadores para la ventilación de rescate, realiza la técnica con C y E para mejorar la calidad de las ventilaciones. Recuerden en todo momento que las ventilaciones deben durar 1 segundo y deben ver que se eleva el tórax. Es muy importante que después de cada ventilación se observe si se ha podido expandir todo el tórax, ¿no? Porque es lo que nos va a comprobar de que se está dando de forma adecuada. Ahí vamos a dejar el video porque ya lo que sigue ya no es parte de lo que son las ventilaciones. Como les indico, son videos bastante cortos, pero explicativos. Ahora hablemos un poquito de lo que es el desfibrilador externo automático, conocido como DEA, ¿no? Es un equipo ligero y portátil que puede identificar un ritmo cardíaco anormal. Y va a identificar 2 casos, un ritmo que va a requerir una descarga y un ritmo que no va a requerir una descarga. Hay ritmos que van a requerir descarga. Estos ritmos son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, hay otros que no van a requerir una descarga, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Este equipo va a estar en la capacidad de evaluar ante qué tipo de alteración del ritmo nos encontramos y en el caso de ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, un ritmo desfibrilante nos va a indicar que se va a requerir una descarga. La palabra DEA es precisamente por la desfibrilación que va a ocurrir y es externo porque los sensores se van a colocar encima del tórax y es automático porque no va a requerir mayor experticia para ponerlo en acción, ¿no? Entonces eso quiere decir que cualquier persona sin mayor entrenamiento va a poder utilizar estos desfibriladores. Por ejemplo, en el caso de que ustedes no hayan utilizado nunca un desfibrilador, después de esta clase tranquilamente podrían ayudar colocando un desfibrilador, colocando los sensores y prendiendo el equipo y permitiendo que este genere las descargas en el caso de requerirse. Es fácil de usar, permite a cualquiera con o sin experiencia realizar la desfibrilación con seguridad. Como ustedes están viendo en la imagen, se van a encontrar estos sensores que se van a liberar y se van a colocar sobre el tórax. No van a requerir mayor experticia ni mayor conocimiento porque como están viendo en la imagen, se va a contar en la parte de los sensores con descripciones de dónde se deberían de colocar, ¿no? Por ejemplo, ese se tiene que colocar en la parte superior del tórax, cerca del miembro superior derecho y es fácilmente colocable en el paciente. Aquí se va a colocar en la cara interna, en la cara lateral del tórax y también aquí figura el punto exacto donde se tiene que dar la colocación. Como les indiqué, el tiempo que transcurra entre el accidente y el inicio de la desfibrilación va a ser importante para la supervivencia de la persona, ¿no? Y eso se indica acá. El tiempo que ocurre entre el colapso y la desfibrilación es un factor importante para la supervivencia a un paro cardíaco súbito, provocado por desfibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, que habíamos dicho que son los ritmos desfibrilantes. Aquí vamos a ver un video que nos enseña a utilizar el desfibrilador externo automático.
Como les mencioné hace un momento, al inicio de la clase, aquí es muy importante que tomemos varias referencias, ¿no? Para hacerlo práctico. Entonces, estos videos nos van a permitir darle practicidad a esta charla. Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y ésta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba. Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón. Mueve su cabeza hacia abajo delicadamente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en... Habíamos mencionado que esa parte de ver, oír, sentir ya estaba desfasada, ¿verdad? Precisamente la coyuntura, la pandemia implica alto riesgo en esas maniobras, ¿no? Incluso antes ya se habían descartado, porque, bueno, no solamente es el peligro de la COVID, sino de otras infecciones, ¿no? Entonces, esa parte de ahí, obvienla porque ya no se realiza. Pero lo que sigue sí es importante, ¿no? El uso del desfibrilador, ahí es el objetivo de este video. tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax, a un ritmo de 2 veces por segundo. Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie toque a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Así como se menciona aquí, el mismo aparato nos va a dar las indicaciones y nos va a indicar si se requiere o no una descarga, porque es el aparato quien va a identificar ante qué ritmo estamos, ¿no? Entonces, por eso es la facilidad de este equipo, ¿no? No va a requerir mayor experticia, mayor conocimiento por parte del ejecutor para realizarlo eficientemente. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un adulto, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. Ahí hemos podido ver algunas características en la colocación del desfibrilador, ¿no? Pero también hemos podido ver algunas medidas que antes se tomaban, como es la respiración boca a boca, ¿no? Que en definitiva en este contexto es poco viable, ¿no? Y no recomendada. Dentro de lo que es el soporte vital, como ustedes han visto, generalmente hay más de una persona que va a proveer este soporte, ¿no? Entonces, va a tener que haber una comunicación eficaz entre las personas que estén participando en lo que es la reanimación cardiopulmonar.
Estas personas tienen que estar lideradas por un integrante que va a designar funciones, que va a dirigir, que va a tomar decisiones, y por otras personas que también son importantes dentro del equipo y que van a cumplir sus funciones de forma eficiente, ¿no? Entonces, aquí hay algunos conceptos respecto a lo que es la comunicación eficaz y el trabajo en equipo en lo que es soporte vital. Aquí se nos dice que hay que comprender las funciones en los equipos, ¿no? Durante un intento de reanimación, tanto si se actúa como miembro o como líder del equipo, deberá comprender no solamente la función que ejecute, evidentemente la función que ejecute tiene que ser entendida y tiene que la persona estar capacitada para realizarla, sino también, aparte de saber su función, tiene que saber las funciones del resto del equipo. ¿Para qué? Para que pueda anticiparse al siguiente paso, ¿no? Entonces, de esa forma va a fluir y va a ser más fácil la ejecución de cada uno de los pasos. Idealmente deberían de haber 6 personas, pero esto va un poco en contra de lo que se solicita ahora, ¿no? Ustedes van a ver que en los algoritmos de paro cardiorrespiratorio actuales en lo que es la COVID-19 se indica que tiene que haber el menor personal posible, no se tiene que limitar. En anteriores ocasiones el equipo ideal era de 6 personas, ¿no? Pero ahora, si se puede realizar el rescate con 2 personas, mejor. Pero idealmente eran 6 personas. Una persona que se encargaba de las compresiones, otra persona que se encargaba del desfibrilador, otro de la vía aérea en la cabecera del paciente y otra persona, el líder del equipo, viendo desde un punto distal, otra persona que se encargue de administrar los medicamentos y de conseguir los accesos y otra persona encargada del registro del tiempo, ¿no? En este caso, lo fundamental es el triángulo de la reanimación, ¿no? Entonces, en lo posible, solamente estas personas deberían de quedar. La persona que va a ejecutar las compresiones y la persona que va a realizar el soporte de la vía aérea. Como les indico, generalmente ahora se recomienda que esta persona utilice la técnica de la doble C, ¿no? Y que el compresor, después de haber terminado los 30 ciclos, haga las 2 ventilaciones y luego continúe con los 30 ciclos y así, ¿no? Hasta que la persona pueda salir de esa condición, ¿no? O hasta que el desfibrilador llegue, se coloquen los sensores y se detecta un ritmo desfibrilante y, bueno, el requerimiento de una descarga. Asimismo, el compresor es importante. Recordar lo que dijo la persona que nos explicaba en el video cómo son las compresiones de alta calidad, ¿no? Algo que nos indicó él es que había que cambiar cada 2 minutos en la medida de lo posible, ¿no? Porque es una actividad que nos va a requerir bastante desgaste físico. Entonces, la persona que hace las compresiones, si está cansada, si ya está fatigada, no va a poder ejecutar en la calidad que se requiere, ¿no? Es decir, con la profundidad y la intensidad que se requiere, con la frecuencia que se requiere. Entonces, si ya no está en esa capacidad, va a tener que ser cambiado. Generalmente se tiene que evitar que la persona llegue a ese cansancio, ¿no? Por eso se cambia cada 2 minutos. O antes, si es que la persona está cansada antes, ¿no? A veces de repente no está entrenada y podría cansarse más rápido. Ahora sí, hablemos de los algoritmos de la COVID-19. No tenemos tiempo como para poder detallar cada uno de ellos. Primero, como una antesala, veamos la información actual, ¿no? De lo que es la COVID-19. Solamente vamos a ver cifras nacionales porque, bueno, el objetivo de esta exposición no es detallar lo que es la COVID-19, ¿no? Pero les pongo esto como una antesala porque nos va a permitir identificar el impacto de la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, la sala situacional nos indica que al 19 de mayo del 2021 hubieron 2.724 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, ¿no? O sea, solamente en el día 19 hubo esta cantidad
de nuevos casos, ¿no? Entonces, definitivamente, nosotros, aunque veamos que la curva está tendiendo ahora hacia la baja, afortunadamente, aún tenemos que seguir tomando los esfuerzos y las medidas necesarias para que esto disminuya. Es una cifra alta, ¿no?, respecto a la cantidad de habitantes que nosotros tenemos. Ahora bien, hubieron 200 nuevas altas hospitalarias y hubieron, desgraciadamente, 219 personas fallecidas, que evidentemente no es el peor escenario dentro de esta segunda ola, ¿no? Hemos visto tristemente que hemos llegado a 370, si no me equivoco, en las semanas anteriores por día de personas fallecidas. Entonces, bueno, sí está disminuyendo, pero es todavía considerable, ¿no? Esos son de casos confirmados de COVID-19, ¿no? Se sabe, pues, ¿no?, que las muertes pueden estar asociadas al COVID o pueden estar directamente comprobadas que son por COVID, ¿no?, por neumonías por COVID, por ejemplo. Pero hay un grupo dentro de todas las personas que fallecen que no están diagnosticadas, no está confirmado su COVID, pero que sí hay sospecha de COVID, ¿no? Entonces, eso no está incluido dentro de este número. Imagínense si se incluyeran las sospechas de COVID-19, ¿a cuánto subiría este número? A lo largo de toda la pandemia ha habido más de 1.900.000 casos, ¿no? Imagínense. Y bueno, ha habido a lo largo de toda la pandemia también 67.253 personas fallecidas por COVID confirmado. El impacto de esa enfermedad ha sido significativo, y si nosotros viéramos las curvas de mortalidad diaria en el Perú registradas por SINADEF, antes de la pandemia, alrededor, sin considerar muertes violentas, estábamos alrededor de 300 muertes diarias. Cuando comienza la primera ola, hemos llegado a 600 a 700 muertes diarias. Ese incremento en el número de muertes sin duda está relacionado a lo que es la COVID-19, ¿no? Y como les menciono, simplemente son cifras generales, ¿no? Sí ha aumentado el número de muertes. Hay personas que se niegan a aceptar esos hechos, pero sí ha aumentado el número de muertes durante la primera ola, durante la segunda ola. La segunda ola, que fue más grande que la primera, nos ha afectado y ha costado un número de vidas significativo. Bien, ahora sí entremos en lo que son los algoritmos, ¿no? Nosotros sabemos que la COVID-19 es una enfermedad causada por un virus conocido como SARS-CoV-2. Este virus va a causar una enfermedad que es muy diversa. Causa desde condiciones asintomáticas, personas que no van a presentar ningún síntoma, hasta personas que pueden llegar a sufrir estados hiperinflamatorios, estados de insuficiencia respiratoria aguda, estados que van a requerir ventilación mecánica y que van a ser estados de shock incluso, que van a ser graves, severos, y que los pueden conducir a la muerte, ¿no? Que de hecho han conducido desgraciadamente un alto número de personas, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, ¿no? Es una enfermedad muy diversa, es una enfermedad de la cual conocemos, pero aún estamos aprendiendo, y que si se ha podido obtener una lección es que la prevención es una de las principales herramientas en todas las enfermedades, pero en la COVID-19 es una de las principales, ¿no? Nosotros sabemos que las medidas de prevención están en la orden de usar mascarilla, ahora contamos con 2 variantes detectadas en nuestro país, la variante brasilera, la variante británica. Estas 2 variantes hacen que la enfermedad sea más transmisible, haya mayor afinidad entre el virus y los receptores dentro de nuestro organismo, y esto hace que sea más fácil que nos enfermemos, ¿no?, que antes. Por lo tanto, ahora se indica que se utilice doble mascarilla o una mascarilla de alta filtración, como la N95, o un equivalente a esa filtración, ¿no? Esto es
el tema de la mascarilla es probablemente la herramienta principal dentro de la prevención de toda la pandemia, ¿no? Pero también está el distanciamiento social, está el lavado de manos, está la desinfección de superficies y está aplicarse la vacuna cuando esté disponible, ¿no? Que es una herramienta vital también para el manejo de esta pandemia. Y dentro de lo que es la prevención, ante temas como este, que son los primeros auxilios, también se van a tomar medidas especiales para continuar con esta realización de los primeros auxilios, de ese soporte vital, tanto básico como avanzado, ¿no? Entonces, aquí, mediante el algoritmo, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir en lo que es el soporte vital básico para paro cardíaco en adultos con sospecha o confirmación de COVID-19. Está en inglés, pero lo vamos a explicar punto por punto, no se preocupen. Aquí yo ya lo tengo traducido, así que voy a ir mencionándoles punto por punto. El primero es verificar la escena. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿recuerdan? Tenemos que verificar que la escena sea segura para nosotros, para la persona que está accidentada y para el entorno, ¿no? Para los demás. Por ejemplo, vamos a ver algunos videos vamos a ver un video en el cual se nos sugiere usar una mascarilla. Cuando el paciente se encuentra inconsciente, colocarle una mascarilla, ¿no? Para evitar la proliferación de aerosoles. Pero bueno, eso va a depender mucho de la condición en la cual se encuentra el paciente, ¿no? Dentro de la verificación de la escena, aquí encontramos lo que se conoce como Dump PPE. Esto es parte de lo que se conoce como el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Y bueno, en inglés se hace énfasis no solamente, como les digo, en el uso, sino en la correcta colocación. De hecho, esto es algo que se extiende y que figura incluso en resoluciones ministeriales peruanas, ¿no? En la resolución 456 del año pasado se hace hincapié y se da la normativa tanto para el uso, qué equipo de protección personal va a utilizar cada persona dependiendo de la labor que realice en un centro de salud, y también cómo colocárselo y cómo quitárselo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces aquí el correcto uso de los equipos de protección personal. Y aquí lo que les había mencionado cuando hablábamos del trabajo en equipo, limitar el personal. En la medida de lo posible, tienen que atender el accidente, la aparición de la enfermedad súbita, la menor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces, estas dos indicaciones subrayadas son dos de las que se toman para prevenir que se han cambiado en este contexto de pandemia. La segunda, el cuadro de aquí, se indica que después de verificar la escena, lo que se tiene que hacer es ver si la víctima responde o no. Y después de verificar si la víctima no responde, gritarle a una persona que se encuentre cerca que por favor llame al sistema de emergencia, ¿no? Recordemos que ese es soporte vital básico. Después de eso, esperar que la persona, indicarle y hacer que la persona llame al sistema de respuesta de emergencia, ¿no? Que lo active. Y mientras estamos haciendo eso, vamos verificando también, vamos evaluando la escena. También tenemos que darle indicación de que se busque el desfibrilador externo automático más cercano, ¿no? O que se comunique al sistema de respuesta de emergencia que se va a requerir un desfibrilador externo automático. Hay lugares donde se cuentan con estos aparatos, por ejemplo, en algunos aeropuertos se cuentan con estos aparatos, ¿no? Entonces, incluso antes de llamar al sistema de respuesta a emergencias o paralelo al llamado al sistema de respuesta a emergencia, se puede solicitar el DEA, ¿no? Pero esas son una de las primeras acciones que se tienen que tomar. Como siguiente paso, se tiene que evaluar si la persona respira bien
o está respirando de forma anormal o si no está respirando, ¿no? Nosotros ya sabemos que una persona respire mal, que es decir, boquee, jadee, o que no respire, se considera de la misma manera para este tipo de acciones. Y también se tiene que comprobar si el pulso o no, ¿no? Como se indica acá y se resalta, idealmente de forma simultánea. De preferencia en 10 segundos. No tanto es así que acá se nos consulta. El pulso se ha sentido en 10 segundos. Si el pulso no se ha sentido en 10 segundos, primero vamos a ver si el pulso se ha sentido y la respiración se ha observado, ¿no? Nosotros sabemos que la respiración la vamos a ver a través de la expansión del tórax, ¿no? Entonces, si nosotros hemos visto respiración normal y hemos sentido el pulso y está bien, lo que vamos a hacer es quedarnos a un costado de la víctima y asegurarnos de que se haya llamado a emergencia, ¿no? Y en el caso de que no haya habido una persona que esté al costado, que pueda llamar a emergencia, lo hago yo, ¿no? En este caso, en el caso de que sí haya pulso y sí haya una respiración normal. En el caso que no haya una respiración normal, pero sí haya pulso, lo primero que se tiene que hacer es proporcionar una ventilación de rescate. Pero como se indica acá, usando una bolsa mascarilla con filtro y sello hermético, ¿no? Entonces hay filtros que le podemos agregar nosotros a estos dispositivos para dar mayor seguridad y evitar la proliferación de aerosoles. Como se indica acá, se genera un sellado hermético, ¿no? Este símbolo significa sellado hermético. Entonces es lo que se tiene que hacer. Ese es otro punto que se ha modificado a partir de la COVID-19, ¿no? Que es usar solamente una bolsa mascarilla con filtro y sellado hermético, ¿no? Solamente en esas condiciones realizar la ventilación de rescate. Es lo que nos recomienda la guía. Una ventilación cada 5 a 6 segundos, la frecuencia se mantiene evidentemente, o 10 a 12 por minuto. Asimismo, activar el sistema de respuesta a emergencia, si es que aún no se ha hecho, y después de 2 minutos volver a comprobar el pulso, ¿no? Se tiene que comprobar el pulso y se tiene que estar constantemente chequeando eso, ¿no? Porque el hecho de que en un primer momento sí hayamos sentido pulso no implica que más adelante no vaya a desaparecer y quizás la persona requiere compresiones. Si es que la persona desaparece su pulso, pasamos a esta línea, ¿no? Que vamos a explicar a continuación. Pero si es que sigue habiendo pulso y aún no hay ventilaciones espontáneas, se tiene que seguir ventilando al paciente. Eso es básicamente lo que nos compete a nosotros, ¿no? Acá al final dice, si es posible una sobredosis de opiáceos, administre naloxona. Si está disponible por protocolo, ¿no? Entonces eso es parte de la mayor casuística, ¿no? De Estados Unidos. Pero, bien. Aquí se nos hace la aclaración que en este momento nosotros debemos asegurarnos de que ya el sistema de emergencia esté activado, ¿no? Y en todo caso insistir al sistema de emergencia para que ya haya un soporte más avanzado, ¿no? Y que traigan el DEA, ¿no? Si nosotros hemos detectado de que no hay pulso, pedirle y anticiparle al sistema de emergencia que va a requerirse un desfibrilador externo, ¿no? Pero ya, bien, hemos visto qué hacer en el caso de que sí haya una correcta respiración y pulso, en el caso de que haya pulso, pero no haya una respiración normal. Ahora vamos a ver lo que se hace en el caso de que no haya pulso y no haya una respiración normal. O en el caso que hayamos iniciado una ventilación de rescate cada 6 segundos, porque sí había pulso y al cabo de 2 minutos hayamos comprobado y ya no haya pulso, iniciamos este protocolo. A eso se le conoce como la resucitación cardiopulmonar y básicamente nos explica que se tiene que dar ciclos de 30-2, ¿no? Es muy, muy conocido esto de los ciclos de 30-2. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Como les indico, haciendo hincapié, por tratarse de un protocolo de COVID-19, en usar
la bolsa mascarilla con filtro y sellado hermético. O utilizar oxigenación pasiva con una mascarilla, ¿no? Pero esas mascarillas que permitan un correcto sellado también, un correcto cierre, ¿no? Ahí es muy importante utilizar la técnica de la doble C, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos utilizando una bolsa mascarilla. Y también, al igual que los protocolos anteriores, utilizar el desfibrilador externo automático tan pronto como sea posible. En el momento en el que el desfibrilador llegue, se tiene que comenzar la evaluación. Se colocan los sensores, evitando interrumpir las compresiones, y a la evaluación se va a detectar si el ritmo es desfibrilante o si no es desfibrilante, ¿no? Si es desfibrilante, vamos a permitir que se realice una descarga. Y después de esta descarga, se va a reanudar la reanimación cardiopulmonar inmediatamente, durante unos 2 minutos. Y después de esos 2 minutos va a haber una reevaluación del desfibrilador externo automático, para ver si seguimos en un ritmo desfibrilante y se requiere otra descarga, y de esta manera realizar la descarga y otra vez reanimación cardiopulmonar inmediatamente después por 2 minutos hasta una nueva reevaluación. Y seguir así hasta que vuelvan a aparecer las funciones vitales o el paciente comience a moverse, ¿no? Si ya comienza a moverse, comienza a hablar, ya vuelve a estar consciente, ya implica que las funciones vitales han retornado. O hasta quizás que llegue los proveedores del soporte vital avanzado, ¿no? Si ya llegan los proveedores del soporte vital avanzado, tenemos que dar un paso al costado y ellos nos van a relevar en las funciones. Si el ritmo no es desfibrilante, inmediatamente, no va a haber descarga evidentemente, e inmediatamente se va a comenzar con la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos más, hasta que después de esos minutos haya una reevaluación por parte del desfibrilador externo automático. Si el desfibrilador detecta que se requiere una descarga, se hace una descarga y se continúa con la reanimación cardiopulmonar hasta esperar que el paciente despierte, ¿no? Y si si se vuelve a evaluar y no es un ritmo desfibrilante, otra vez comenzamos también con la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos hasta una nueva reevaluación. Esto hasta que el paciente despierte, hasta que vuelva a estar consciente, hasta que haya recuperación de las funciones vitales o hasta que llegue el equipo de soporte vital avanzado. Ahora vamos a ver el algoritmo de soporte vital básico para paro cardíaco en pacientes pediátricos con sospecha o confirmación de COVID-19. Solamente hay algunos cambios, pero en sí es bastante parecido al anterior. También figura la verificación de la escena, el uso de los equipos de protección personal adecuados, la indicación de limitar al personal, entre menos personas puedan dar de forma eficiente la reanimación, mejor. También la evaluación de la víctima sigue siendo la misma y la activación del sistema de respuesta a emergencia sigue siendo importante. Primero la activación de respuesta y luego la evaluación, para ver si respira o si tiene pulso o si respira normalmente. Si es que el paciente tiene pulso y respira normalmente, igual que el anterior, se activa el sistema de respuesta a emergencia si es que aún no se ha hecho, y se monitorea a la víctima hasta que llegue el sistema de respuesta a emergencia. Si es que la respiración no es normal, pero sí hay pulso, de la misma manera se va a proporcionar la respiración, la ventilación de rescate, usando el dispositivo bolsa mascarilla, o conocido como AMBU, con filtro y con un sello hermético. La respiración tiene que darse cada 3 a 5 segundos, ¿no? Aquí hay un cambio. ¿Y por qué se da ese cambio? Porque son pacientes pediátricos. Y recordemos
que sus rangos de normalidades son distintos, ¿no? Ellos tienen las funciones vitales en valores mayores, ¿no? A los adultos. O de 12 a 20 respiraciones por minuto. Adicionalmente, se indica aquí, se deben agregar compresiones si es que el pulso se pierde, ¿no? O si el pulso está menor de 60 pulsaciones por minuto. O si hay si hay esta frecuencia y si además hay signos de baja perfusión, ¿no? Se tienen que iniciar las compresiones. Asimismo, se nos indica activar el sistema de respuesta a emergencia si aún no se ha hecho al cabo de 2 minutos. Y después, continuar con la respiración de rescate y comprobar el pulso cada 2 minutos, ¿no? Recordemos que si en un primer momento no detectamos pulso, si detectamos pulso, al cabo de 2 minutos podríamos no detectarlo, ¿no? Entonces, hay que estar constantemente evaluando eso. O si es que se ha llegado a pulsaciones menores de 60 y hay signos de baja perfusión tisular. De la misma manera, si es que no hay una respiración normal y no hay pulso, lo primero que se tiene que hacer es evaluar si es que nosotros hemos presenciado el colapso. Si sí hemos presenciado el colapso, lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de respuesta a emergencia, ¿no? Recordemos que este algoritmo es para un solo rescatista, ¿no? Entonces, aquí no han podido activar el sistema de respuesta a emergencia quizás por la premura de la evaluación, entonces aquí sí se tiene que activar el sistema de respuesta a emergencia y pedir el desfibrilador, ¿no? En el caso que nosotros no hayamos presenciado el colapso de la persona, ahí sí se tiene que empezar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Porque ya no sabemos cuánto tiempo haya pasado desde el accidente hasta el inicio de el RCP, entonces de repente ha pasado mucho tiempo y si nosotros vamos a llamar el sistema de emergencia, de repente vamos a ya estar frente a complicaciones severas, producto de un tiempo prolongado, ¿no? Entre el accidente y el inicio de la RCP. Entonces, aquí se inicia automáticamente el RCP para evitar aumentar el tiempo de intervalo y comenzar con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y en el caso de que aparezca otra persona que nos pueda ayudar, ya se inicia el 15 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Entonces aquí ya cambiaría los ciclos de adultos. Y por supuesto, acá también se tiene que utilizar la bolsa mascarilla con el sistema de filtrado y el sello hermético. Además, si llega el desfibrilador en el momento que el desfibrilador esté disponible, en ese momento se tiene que usar. Y al cabo de 2 minutos, si todavía está solo, se tiene que activar el sistema de respuesta a emergencia, ¿no? Entonces, una vez que ya haya hecho estas compresiones, esta RCP, al cabo de 2 minutos puedo yo activar el sistema de respuesta si es que aún nadie lo ha hecho. Llega el desfibrilador y yo lo utilizo. ¿Qué se va a analizar? Si el ritmo es desfibrilante o no. Si el ritmo es desfibrilante, se va a generar la descarga y posterior a ello inicia el RCP, ¿no? Por 2 minutos. Y después hay una reevaluación. Si el ritmo continúa desfibrilante, se genera otra descarga y 2 minutos más de RCP. Pero si el ritmo al cabo de la primera descarga, después de los 2 minutos de RCP, no fuera, en la reevaluación, no fuera desfibrilante, se continúa con el RCP directamente. Hasta que, y así van a ir ciclos hasta que el paciente despierte, se recobren las funciones vitales o llegue el equipo de soporte vital avanzado, ¿no? Que me pueda relevar. Si es que no hay el análisis, si es que el análisis me indica que es un ritmo no desfibrilante, comienzo directamente con el RCP por 2 minutos y después esperar una reevaluación. Y nuevamente, desfibrilante, no. Volver a hacer 2 RCP
Nuevamente, el ritmo es desfibrilante, quizás ahora sí es desfibrilante. Se da un choque y después 2 minutos de RCP y luego se vuelve. Así hasta que llegue el sistema de respuesta a emergencia, el sistema que va a dar el soporte vital avanzado, el paciente recobre las funciones vitales o el paciente despierte, ¿no? Que el paciente esté consciente ya nos indicaría que hay un retorno de las funciones vitales. Ahora aquí vamos a ver también el algoritmo de soporte vital. Ese es el de soporte vital avanzado. Ya saben, en el caso de soporte vital básico para 2 reanimadores, sería lo mismo que hemos visto en el anterior algoritmo, pero los ciclos serían de 15-2, ¿no? Ya no serían de 32. Solamente en el caso, esto es en el caso pediátrico. En el caso de adultos, los ciclos son 32. En el caso pediátrico, si solamente hay un reanimador, los ciclos son de 32. Y en el caso de que haya 2 reanimadores, los ciclos son 15-2. Y este ya es el algoritmo de soporte vital avanzado. Aquí vamos a empezar con lo mismo que el anterior, limitar el personal, y aquí se tiene que considerar la conveniencia de la reanimación, ¿no? Eso es algo que se indica en las guías. ¿A qué están haciendo referencia? A que tenemos que evaluar qué tan útil va a ser la reanimación, ¿no? De repente ha pasado mucho tiempo y la reanimación más va a exponer al personal que ayudar a la persona. Entonces, en ese caso se tiene que evitar hacerlo, ¿no? Porque uno de los principios es no hacer daño también. Entonces, aquí se va a evaluar cuáles son los beneficios de hacer la resucitación, precisamente porque implica un alto riesgo, porque se van a generar aerosoles y de repente lo único que se va a generar es exposición de los que realicen el soporte y no se va a poder recuperar a la persona, ¿no? Entonces, aquí se va a hacer esa valoración. Asimismo, se tiene que empezar el RCP, dando oxígeno de preferencia para limitar la generación de aerosoles, adjuntar un monitor y desfibrilador, igual que antes, y prepararse para la intubación, ¿no? Eso es algo que se ha visto también en las guías en lo que es el contexto de pandemia. Preferir la intubación. Aquí ustedes pueden observar las características de las compresiones. Eso no son más que las características de las compresiones, ¿no? Que ya habíamos visto. Una vez que he iniciado las compresiones, como les digo, con las características que se nos solicita, dando oxígeno para limitar la generación de aerosoles, colocando el monitor y el desfibrilador y preparándonos para la intubación, se evalúa si el ritmo es desfibrilante o no. Cuando llegue el desfibrilador, se supone que estoy dando soporte vital avanzado. Yo he llegado con el desfibrilador. El soporte vital avanzado ya cuenta con desfibrilador. Entonces, el desfibrilador evalúa y va a ver si estamos frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Entonces, si estamos frente a esos casos, que son ritmos desfibrilantes, se va a dar un shock. Pero si estamos frente a una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, no se va a generar el shock y pasamos directamente a la priorización de la intubación y a la reanudación de el RCP. Aquí se nos indica también todas esas indicaciones, la priorización de la intubación va a ser parte de lo que son las medidas por COVID-19, ¿no? Y todas estas también que voy a mencionar a continuación también. Primero, pausar las compresiones torácicas para la intubación, ¿no? Eso es parte de la priorización de la intubación. Luego, si la intubación se retrasa, considere la vía aérea supraglótica o un dispositivo de bolsa mascarilla con filtro y sello hermético, ¿no? Entonces, si no se puede dar la intubación por diferentes motivos, considerar los dispositivos supraglóticos o la bolsa mascarilla con filtro y sello hermético. También se tiene que conectar al ventilador con filtro cuando sea posible, ¿no? Entonces, sea el dispositivo supraglótico o sea el tubo endotraqueal, se tiene que conectar al ventilador lo antes posible, ¿no? O la bolsa mascarilla.
Aquí se nos indica los rangos en los cuales se tiene que manejar. Por ejemplo, el fabricante suele recomendarnos con qué cantidad de joules iniciar, ¿no? Pero en el caso que no lo haga, que no se especifique, se tiene que comenzar con el máximo posible. La primera descarga tiene que ser con el máximo posible. Y la segunda y las posteriores deben de ser con equivalentes a las anteriores, ¿no? También podría ser 120 o 200, dependiendo de cuánto haya dado inicialmente. Y eso es para bifásico, ¿no? El monofásico es el de 360 joules, entonces ahí ya no tendría que decidir nada. Una vez que he priorizado la intubación, también tengo que verificar, tengo que iniciar inmediatamente después la reanimación cardiopulmonar. Sea si ha habido una descarga, que era esta parte de acá, o si no ha habido descarga, ¿no? Aquí. Y en ambos casos, realizar la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos y en ambos casos generar el acceso intravenoso o intraóseo. En el caso de que no haya generado una descarga previa, se tiene que administrar epinefrina cada 3 a 5 minutos, ¿no? ¿En qué dosis? Indica 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, en el caso de pacientes adultos. Y aquí también se nos sugiere considerar lo que son los compresores mecánicos, ¿no? En el cual ya no va a requerir hacerlo por parte de un paramédico, ¿no? Sino va a haber una máquina que pueda ejecutar las compresiones. Si nosotros ya ha habido una descarga y hemos realizado la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos, se va a volver a dar después de esos minutos una reevaluación por parte del desfibrilador. Si sí es un ritmo desfibrilante, se hace un shock, ¿no? Y se administra aquí recién la epinefrina, ¿no? Eso es en el caso de que haya habido una primera descarga, en las mismas dosis para adultos. 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y acá se va a considerar el compresor mecánico. Después de los 2 minutos y de la administración de estos medicamentos, se va a dar una reevaluación. En el caso que siga habiendo un ritmo desfibrilante, se va a dar un shock o una descarga, ¿no? O lo que se conoce como shock en inglés. Y se va a hacer las compresiones por 2 minutos y se va a administrar amiodarona o lidocaína en las dosis que se indica en esta región. Y bueno, y ahí nuevamente se evalúa, ¿no? Si el ritmo es desfibrilante o no, y así se genera un ciclo. Si en algún momento el ritmo no fuera desfibrilante, lo que se tiene que hacer es, si hay signos de retorno a la circulación, es decir, si el paciente vuelve a estar consciente o hay frecuencia de funciones vitales, ya se registran las funciones vitales, o cualquiera de estos dos casos, lo que tenemos que hacer, dice acá, es ya pasar a los cuidados postparo, ¿no? En el caso de que sí haya nuevos registros de retorno espontáneo de la circulación. En el caso que no haya, tengo que irme a la administración nuevamente de epinefrina y considerar nuevamente las compresiones mecánicas y comenzar nuevamente el RCP, ¿no? De alta calidad por 2 minutos. Y nuevamente, después de los 2 minutos, evaluar si el ritmo es desfibrilante o no. Si el ritmo no es desfibrilante, nuevamente 2 minutos de RCP y ver si estamos frente a una de las causas reversibles, ¿no? Y tratarlas en el caso de que sea así. ¿Cuáles son las causas reversibles? Ya esto para terminar. Son la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, los trastornos del potasio, la hipotermia, el neumotórax, el taponamiento cardíaco, las toxinas, las intoxicaciones y la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria, ¿no? Esas son las causas reversibles que se tienen que evaluar para poder ver un tratamiento en el caso de que sean detectadas, ¿no? De repente es una hipovolemia y el paciente está perdiendo sangre, por eso no tiene pulsaciones, entonces, por ejemplo, generar un torniquete en la zona donde haya
esa pérdida en el caso de que sea en un miembro que me permita, ¿no? De repente hay un desgarre en el miembro inferior, entonces puedo hacer un torniquete en algún nivel de la pierna para poder cesar esa pérdida de sangre y podría retornar las funciones vitales gracias a esa acción, ¿no? Entonces eso también se tiene que evaluar. Aquí les dejo un video, básicamente con varias indicaciones de las que hemos mencionado. Ustedes lo van a poder ver, ahí está el link. Y bueno, como les digo, básicamente se dan las indicaciones que ya habíamos dado en el anterior, pero se da de forma rápida y resumida, ¿no? Eso ha sido todo. En el caso de que hubiera alguna pregunta, por favor les pediría que la escriban en el chat. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y espero que les haya servido la charla. Bueno, buenas noches. Al parecer no hay ninguna pregunta, así que el curso ha finalizado. Se les entregará la ponencia, es decir, las diapositivas junto con la clase grabada y la certificación el día de mañana. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna duda, escriban a través del WhatsApp. Gracias, ha finalizado.